Entrada triunfal en Jerusalén, el inicio del fin. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas de Judea, tiñendo de dorado los tejados de Jerusalén. La brisa matinal cargaba consigo el aroma del incienso y las especias de los mercaderes, mezclándose con el murmullo de los peregrinos que llegaban a la ciudad santa para la Pascua. Jerusalén estaba atestada. La tensión en el aire era palpable. Los romanos patrullaban las calles con mirada vigilante, mientras los miembros del Sanedrín observaban desde las sombras, inquietos no solo por los rumores de un nuevo agitador, sino también por la reciente resurrección de Lázaro, que había avivado la fe del pueblo en Jesús. En el palacio de Caifás, sumo sacerdote de aquel año, se había convocado una reunión de emergencia del Sanedrín. Las túnicas blancas de los sacerdotes y los rostros severos de los ancianos reflejaban preocupación. Si le dejamos seguir, todos creerán en él, dijo un fariseo con los brazos cruzados. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, Juan 11:48. No solo debemos deshacernos de Jesús, añadió otro. También de Lázaro. Su presencia es una prueba viviente de su poder, y el pueblo está enardecido por ese milagro, Juan 12, 10-11. El Sanedrín asintió en murmullos sombríos. Jesús no solo debía morir, sino que debía hacerlo de una manera que no provocara una revuelta. Pero aquel día no era como cualquier otro. Aquel día, una figura entraría a la ciudad y cambiaría el destino de la humanidad. La marcha de un rey humilde. Jesús de Nazaret se encontraba en Betania, un pequeño poblado a las afueras de Jerusalén, donde había pasado la noche con sus discípulos. Allí, entre las colinas y los olivares, se alzaba la casa de Lázaro, su amigo a quien había resucitado días atrás. Jesús sabía lo que le esperaba. Cada paso que daba lo conducía inexorablemente hacia la cruz. Pero no era el momento de retroceder. La profecía debía cumplirse. Recordó las palabras de Zacarías: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. Con una voz serena pero firme, Jesús instruyó a dos de sus discípulos: Id a la aldea que está enfrente de vosotros. Allí hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decidle: el Señor lo necesita. Lucas 19, 30-31. Los discípulos partieron, y, tal como Jesús les había dicho, encontraron al asno y su cría. Un hombre les preguntó por qué lo tomaban, y ellos respondieron según las instrucciones de su maestro. Sin más objeción, les permitieron llevárselo. El asno, símbolo de humildad y paz, contrastaba con los caballos de guerra en los que los generales romanos solían hacer su entrada triunfal. Jesús no venía como un conquistador armado, sino como el Mesías anunciado, el rey de un reino que no era de este mundo. Cuando regresaron con el animal, los discípulos pusieron sus mantos sobre su lomo a modo de silla improvisada. Jesús montó, y la multitud comenzó a aclamarlo. Un grito se alzó entre la gente y se extendió como fuego sobre la hierba seca: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. El camino hacia Jerusalén se convirtió en un río de júbilo y esperanza. La gente extendía sus mantos sobre el suelo, mientras otros cortaban ramas de palma y olivo y las agitaban en el aire. Los niños corrían al frente, riendo y cantando, mientras los ancianos observaban con ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, entre la multitud, un par de ojos oscuros observaban con escepticismo. Judas Iscariote, montado junto a los demás discípulos, veía la escena con una mezcla de confusión y frustración. ¿Era este realmente el momento en que Jesús tomaría el poder? ¿Dónde estaban las legiones de ángeles? ¿Por qué un asno y no un corcel blanco? No lo entiendo,
murmuró para sí mismo. Las dudas germinaban en su corazón y cada palabra de la multitud solo le añadía peso. Las sombras en las sombras. Pero no todos compartían el entusiasmo. En la sombra de los callejones, los fariseos observaban con gesto severo. Sus túnicas bien planchadas se sacudían con el viento que traía consigo el eco de la multitud. «Esto se nos está yendo de las manos», murmuró uno de ellos. Un grupo de ellos se acercó a Jesús en medio del bullicio. «Maestro, ya reprende a tus discípulos, diles que callen», le exigieron a grito abierto, con severidad ordenándole. Pero Jesús, con una serenidad inquebrantable, respondió: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Lucas 19, 39-40. Las palabras de Jesús no hicieron más que avivar el enojo del Sanedrín. Sabían que el pueblo estaba con él y que cualquier intento de apresarlo en ese momento provocaría un levantamiento, el lamento y la decisión. Jesús continuaba su camino. Jerusalén se erguía ante él, majestuosa e imponente, con sus murallas de piedra caliza resplandeciendo bajo el sol. Cuando llegó a la cima del Monte de los Olivos, se detuvo y miró la ciudad con profunda tristeza. «Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste?» Lucas 13:34. Cuando llegó al templo, Jesús desmontó y entró en el recinto sagrado. Lo recorrió en silencio, observando a su alrededor. El bullicio del comercio llenaba el aire, cambistas que intercambiaban monedas, mercaderes que vendían animales para el sacrificio. Su mirada se endureció. Pero no era el momento de actuar. No aún. El sol comenzaba a ocultarse cuando Jesús salió del templo. Sin decir palabra, se dirigió nuevamente a Betania con sus discípulos. En otro punto de la ciudad, en un salón iluminado por lámparas de aceite, los sumos sacerdotes continuaban su conspiración. «Necesitamos a alguien que nos lo entregue sin que la multitud lo sepa», dijo uno de ellos. Días después, la oportunidad llegaría. Judas Iscariote, sentado en un rincón, fruncía el ceño. La imagen de Jesús sobre un asno aún retumbaba en su mente. No era lo que había esperado. Se puso de pie y se encaminó hacia la oscuridad. Por 30 piezas de plata, el destino quedaría selladesco. La calma antes de la tormenta. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto de sombras y secretos. Las calles, que horas antes habían vibrado con vítores y palmas, ahora estaban sumidas en un inquietante silencio. El eco de los pasos de los centinelas romanos resonaba entre las piedras del pavimento y el aroma del incienso del templo flotaba en el aire, mezclándose con el olor de la cera derretida de las lámparas que titilaban en las casas de los sacerdotes y fariseos. En el palacio del sumo sacerdote, los ancianos y escribas seguían en deliberación. La entrada de Jesús en la ciudad no había sido simplemente la llegada de un predicador más, había sido un desafío directo, una provocación a su autoridad. Pero apresarlo aún era peligroso. Necesitaban astucia, discreción, una grieta en su círculo íntimo. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera aún, esa grieta ya había comenzado a abrirse. Judas caminaba solo por una de las callejuelas de la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y desilusión. Había creído en un Mesías que restauraría el reino de Israel, un líder que se levantaría contra Roma. Pero ahora no estaba tan seguro. La imagen de Jesús sobre un asno, con los niños cantando y la gente agitando ramas, lo atormentaba. No era la majestad que había esperado. En Betania, Jesús y sus discípulos descansaban después de la jornada. En la penumbra de la habitación, su rostro reflejaba una paz inquebrantable. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que los mismos labios que gritaban Hosanna hoy, mañana clamarían Crucifícale.
Sabía que uno de los suyos ya tenía su corazón dividido. Afuera, el viento soplaba suavemente sobre la ciudad, moviendo las palmas caídas en el suelo, testigos silenciosas de un día que quedaría marcado en la historia. Jerusalén dormía, ajena a que, en menos de una semana, su destino y el de toda la humanidad cambiarían para siempre. La entrada triunfal de Jesús cumpliendo la profecía abrió la puerta para que el mensaje final de Jesús y su sacrificio se escribieran con lágrimas de arrepentimiento de la humanidad, al condenar al Hijo del Hombre, al Cordero de Dios, que se entregó a la voluntad divina.